Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Presta mucha atención a la clase de este día y no olvides compartir los conocimientos que hayas adquirido. De este modo, todos aprenderemos. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. En este momento vamos a compartir el tema, la Carta Magna. Prácticamente es un tema un poco desconocido, pero es un documento legal, una autoridad o un poder. Pero antes de hablar sobre este tema, vamos a recordar de lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Hablamos sobre cultura, sobre idiomas, hablamos también sobre tradiciones y pudimos compartir un poco sobre estos temas y nos dimos cuenta de que está desapareciendo en gravedad debido a que por los avances tecnológicos o ciertas cuestiones muchas personas ya no quieren usar la tradición de este país. Vimos que la cultura maya se ha extendido, hablamos de las lenguas en Jalapa, en Pocomán, que también está extendido en San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque, San Carlos Alzatate, y aprendimos demasiado sobre estas cuestiones. Así que ahora hablaremos sobre este documento, un poder ante una sociedad. Entonces vamos a aprender un poco sobre ese tema y les pido que prestemos bastante atención. Bueno, la Constitución viene del latín cum con, que significa en conjunto, y stature, que significa establecer, o sea, establecer un conjunto. A veces llamada también Carta Magna. Ya les estaba hablando que ese es un documento legal, un poder o una autoridad, escrita o no, de un Estado de derecho soberano u organizado, establecido o aceptado para regirlo. La Constitución fija los límites y fines las relaciones entre los poderes del Estado. Poderes que en los países occidentales modernos se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Les pido que pongan atención porque en cualquier momento les puedo preguntar cuáles son los tres poderes del Estado, y conocemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y de estos, con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asienten. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. ¿Qué hace esto? Entonces empieza a nombrar según su forma jurídica. Vamos a ver esta parte. La Constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, a la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. ¿Qué quiero decir con esto? Que están escritas en algún libro de esta manera. Entonces, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción y de ahí genera características principales. Su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. El término Constitución en el sentido jurídico hace referencia al conjunto de normas jurídicas escritas y no escritas que determinan el ordenamiento jurídico de un Estado, especialmente la organización a los poderes públicos, que ya se los mencionaba, y sus competencias, los fundamentos de la vida económica, social, los deberes y de los derechos políticos. Ahora bien, según su reformabilidad, estamos hablando de ciertas bases. Según esto, las constituciones se clasifican en rígidas y flexibles. La constitución rígida son aquellas que requieren de un procedimiento especial y complejo para su reformabilidad, es decir, los procedimientos para la creación de la reforma o adición de las leyes constitucionales es distinto y más complejo que los procedimientos de las leyes ordinarias. Entonces esto quiere decir de que de verdad es un proceso bastante complejo, que de verdad tiene legalidad y que es muy importante y que tiene que dejarse plasmado y tiene que ser respetado. Vamos a ver lo que son las constituciones semirrígidas, rígidas o pétreas. Son aquellas constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario. Según el grado de complejidad del mismo, se denominarán bien rígidas, bien superrígidas, y en lo práctico las constituciones escritas son también constituciones rígidas, es decir que cuando
en un estado encontramos que existe constitución escrita, descubrimos que esta tiene un procedimiento más complejo de forma o de adición y el procedimiento para la creación de la reforma o edición a la ley ordinaria. Constituciones flexibles se modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que una ley del Parlamento puede cambiarla en cualquier momento. Esas se pueden cambiar a diferencia de las anteriores, esas ya son estables. Vamos a ver según su origen. La Constitución se diferencia también en funcionamiento de su origen político. Pueden ser creadas por contrato entre varias partes, por imposición de un grupo u otro y por decisión soberana. Entonces, viendo todo esto, nos damos cuenta de que esto en sí es la Constitución. En este país tenemos la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, a partir de mañana les pido que podamos traer nuestra Constitución. Vamos a compartir, vamos a ver algunos títulos y ciertos derechos, ciertos argumentos que vamos a tener para compartir sobre este tema. Por ahora también quiero que realicemos un ensayo sobre este tema. Ustedes pueden investigar, pueden retroalimentar como ustedes lo deseen. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.